Capítulo 1. Una tarde del otoño de 1581, mientras la neblina se mezclaba con el resplandor escarlata sobre el cielo de Trondheim, dos mujeres avanzaban por las calles. Nada sabían la una de la otra. Una de ellas era Silje, una chica de apenas 16 años, de ojos grandes, inexpresivos, sola y famélica. Andaba con los hombros encogidos por el frío, escondiendo sus manos amoratadas y heladas bajo sus ropajes, que más parecían sacos remendados, como sus zapatos raídos, forrados ahora con restos de cuero viejo. Y un chal de lana, que le cubría su hermoso cabello castaño, era lo que quedaba para cubrirse cuando lograba hallar un lugar donde dormir. Silje sorteó un cadáver en una calle angosta para no tropezar con él. Una víctima más de la plaga, pensó. Ya no recordaba cuántos brotes habían surgido durante ese siglo, pero esa plaga le había arrebatado a toda su familia hacía un par de semanas, lo que le había obligado a vagar sin rumbo rebuscando comida. Su padre había sido herrero en una granja grande al sur de Trondheim, pero cuando él, su madre y todos sus hermanos murieron, obligaron a Silje a abandonar la cabaña pequeña donde vivían. ¿De qué serviría una chica de apenas 16 años en una herrería? De hecho, Silje se sintió aliviada por salir de la granja. Guardaba un secreto que nunca había compartido con nadie porque estaba oculto en lo más profundo de su corazón. Al suroeste yacían las terribles montañas a las que ella nombró la Tierra Sombría o la Tierra Nocturna. Durante toda su infancia, aquel macizo inmenso la había aterrado y hechizado a partes iguales. Estaban tan lejos que apenas era posible distinguirlas, pero cuando el resplandor del sol crepuscular se posaba sobre las crestas, las montañas cobraban una extraña y brumosa nitidez que desataba la imaginación excepcionalmente vivaz de Silje. Pasaba una eternidad contemplándolas, llena de miedo y fascinación. En aquel momento las vio, las criaturas sin nombre que allí habitaban. Alzaban vuelo desde los valles hasta las cumbres, planeando silenciosamente, buscando desde lo alto, acercándose más y más al hogar de Silje, hasta que sus ojos malignos la encontraban. Entonces Silje corría a esconderse. Pero en realidad, las criaturas tenían un nombre. Los granjeros siempre hablaban entre susurros sobre las montañas lejanas. Probablemente sus palabras fueron las que la asustaron, disparando su imaginación. «Nunca vayas allí», decían. «Solo hay brujería y maldad. Son el pueblo del hielo. Esas criaturas no son humanas. Son engendros que han nacido del frío y la oscuridad. Ay de quien se acerca a sus moradas». ¿El pueblo del hielo? Sí, así los llamaban la gente de la granja, pero Silje era la única que los había visto planear por el aire. Ella nunca había sabido cómo llamar a esas criaturas. No eran trolls, desde luego que no, pero tampoco le daban miedo. Demonios tampoco era el nombre apropiado. Tal vez eran alguna especie de monstruo o espíritu. Una vez escuchó a su amo llamar demonio a uno de los caballos. Aquella era una palabra nueva para Silje, pero sentía que era una palabra apropiada para ellos. Su fantasía sobre la Tierra Sombría era tan intensa que incluso soñaba con ella en las noches de sueño inquieto. Así que le resultó natural tener que darle la espalda a las montañas cuando abandonó la granja. Su instinto primitivo la condujo hacia Trondheim, con la esperanza de encontrar entre sus habitantes la ayuda que ahora necesitaba en su soledad y angustia. Pero pronto comprendió que nadie abriría la puerta a una extraña cuando la plaga acechaba a quienes viajaban por el territorio. ¿Qué mejor lugar para que la plaga se propagara sin control que estas calles estrechas y sucias, con casas abarrotadas? Atravesar las puertas de la ciudad, a hurtadillas, le había tomado el día entero, pero al fin lo había logrado. Se había unido a una familia de las que vivían en la ciudad, que regresaban tras un breve viaje en las afueras. Silje había caminado ocultándose a un lado de la carretera, avanzando despacio hasta dejar atrás a los guardias, pero dentro no encontró ayuda. Apenas unos pedazos de pan seco que a veces le tiraban desde una ventana.
lo suficiente para mantenerla en el lado correcto de la frontera de la vida y la muerte. Desde la plaza de la catedral se oían los ruidos y gritos de los borrachos. Una vez, ingenuamente, acudió allí buscando la compañía de otros como ella, pero no tardó mucho en darse cuenta de que aquel no era un buen lugar para una joven atractiva como ella. Toparse con aquella chusma la impactó tanto que le costaba borrarlo de su memoria. Ahora le dolían los pies tras tantos días de caminata. El largo, largo camino a Trondheim había dejado a Silja agotada, y al no haber hallado reposo en la ciudad, la desesperanza empezaba a corroerle desde sus entrañas. Oyó las ratas chillando en la puerta de un callejón hacia el que había comenzado a caminar con la esperanza de dormir algunas horas, así que se tuvo que dar la vuelta y continuar su camino sin consuelo ni rumbo. Inconscientemente, fue atraída por el resplandor del fuego que fulguraba en la montaña, en las afueras de Trondheim. El fuego significaba calidez, aunque también significaba que estaban cremando los cuerpos. La gran pira llevaba ardiendo 3 días y 3 noches, y a su lado estaba el patíbulo. Balbuceó a toda prisa una plegaria. «Señor Jesucristo, protégeme de toda la maldad de estas almas perdidas. Dame valor y fuerza para que, con tu bendición, pueda descansar un rato aquí a salvo. Necesito con desesperación sentir la calidez de esta hoguera para no perder mis extremidades heladas». Su corazón inocente estaba lleno de terror, mientras clavaba los ojos con firmeza en la calidez ascendente de la pira. Silje caminó con dificultad hacia las puertas del oeste. Mientras tanto, Charlotte Maiden, una joven perteneciente a la nobleza, había salido a hurtadillas para cumplir una misión que nadie conocía. Caminaba con sus zapatos de fina seda por las calles mugrientas, rebosantes de suciedad desde que la helada bloqueó las zanjas. Abrazaba un bulto firmemente envuelto mientras se escabullía para alejarse de la mansión de su padre hacia las puertas de la ciudad, susurrando desesperada una melodía danzarina, una pavana, en un intento de mantener la mente lejos de lo que estaba haciendo. No le resultaba fácil moverse. Los labios se le habían quedado blancos, las gotas de sudor le recorrían la frente y el labio superior, el cabello pegado a las sienes. Cómo había logrado ocultar su condición durante esos angustiosos y aterradores meses aún resultaba un misterio. Como era pequeña y delgada, apenas se le notaba su estado. La vestimenta de entonces también ayudaba a ocultarlo. Corsés, miriñaques flotantes y los vestidos trapeados que caían desde los hombros cubriéndolo todo. Además, siempre cuidaba de ajustarse muy fuerte el corsé a pesar del dolor. Nadie, mucho menos su criada, tenía idea de lo que le pasaba. Odiaba la vida que iba creciendo en su interior con una feroz intensidad. Era el resultado de un encuentro casual con un danés increíblemente caballeroso en la corte del rey Frederick. Solo después descubrió que él estaba casado. Una noche de pasión imprudente se había transformado en toda la miseria que ahora se había convertido en su castigo. Mientras, él continuó su camino en busca de nuevas conquistas. Había hecho de todo para librarse de aquel intruso en su vida. Medicamentos peligrosos, saltos desde muy alto, baños calientes. Incluso el último verano, se atrevió a visitar el cementerio de la iglesia un jueves por la noche. Allí, había obrado tan secretas e ignominiosas artes que ahora las había borrado de su recuerdo por completo. Pero nada la había ayudado. Aquel ser repulsivo dentro de su cuerpo se había aferrado a la vida con la perseverancia de un demonio. Y Charlotte había estado tan asustada los últimos meses. Aún lo estaba. Pero extrañamente, ahora no sentía ese odio abrasador contra el ser indeseable. En cambio, sentía algo distinto en su corazón, un fulgor cálido, tristeza profunda y anhelo inesperado. No, no podía permitirse pensar así. Debía continuar caminando, avanzando, rápido. Hacía tanto frío. El pobrecito, no, no. Atisbó a ver a una joven, apenas una niña, en un callejón, que iba directa hacia una puerta. La chica pasó a su lado sin verla. Parecía tan sola. A Charlotte le invadió la compasión sincera y enderezó la espalda. La compasión era un sentimiento que tenía que evitar.
No debía ser débil.